políticas públicas. Vamos a hablar, sí, del sistema penitenciario en la República Dominicana, porque esa para venía a pasar vino. el inspirador y el que se fajó a trabajar, porque a veces la gente inspira, pero no materializa, no ejecuta. Roberto Santana está aquí con nosotros. Julián dice invitado de lujo porque la verdad que ha jugado un rol muy importante en ese sistema, en el sistema penitenciario. Lo que tenemos se frustró, se cortó y unos trastornos y todavía no nos recuperamos. Roberto Santana en la actualidad es el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, para evitar temas con los secos. Roberto, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, a todas, a todes. Y a todos. No sé. Ya solo quitaron. Y el Papa prohibió eso, el nuevo. Tron y el Papa quitaron eso. Roberto, bienvenido, qué bueno que estás por acá. Bien, yo encantado de estar aquí hablando de este tema tan poco entusiasta, un tema tan poco atractivo. Roberto, hablamos, debimos hace unos días por Las Parras, Esa es tu estaba penitencia. acompañado de periodistas. Las Parras has anunciado que entraría en etapas y parece que es agosto o antes de agosto la primera etapa. ¿Qué vimos allí? Si nos puedes recrear lo que presentaste a los periodistas en esta visita junto con el ministro de Vivienda, que es el responsable de las construcciones allá. ¿En qué nivel está? ¿Cuándo podría hacerse el primer traslado de reclusos o de internos de la penitenciaría de la Derrota, de la Victoria, a Las Parras? Bueno, es un proyecto, como se sabe, con capacidad para unos 8.500 privados de libertad, diseñado inadecuadamente así y en un lugar remoto, pero como se sabe, trabajamos rediseñándolo porque no nos podíamos dar el lujo en el 2020 de tirar abajo una inversión de esa dimensión. Entonces se trabajó durante, 6 meses, haciendo los ajustes en los bloques, en los cerramientos, las vallas para seguridad, los accesos, la dignificación de las celdas, porque los inodoros y las camas estaban juntas. ¿Cómo la vaina? Los inodoros y las camas estaban juntas, 5 camas ahí y junto con las camas el inodoro. Ese era el denominado plan de humanización. ¿Ustedes no lo recuerdan? Sí, de humanización. Que yo lo denuncié el 12 de agosto a las 9 de la mañana en un programa matutino, 1 hora antes de que supuestamente lo inauguraran. Y la prensa estaba pensando, bueno, esa es la panacea. Y yo lo denuncié como algo mal diseñado, colocado en el lugar inadecuado y un atajo de corrupción. Lo denuncié, todo se comprobó. Ya eso es viejo, ¿verdad? Eso está en expediente incluso. Correcto. Entonces, luego del rediseño y de pasar el tema de Procuraduría a Obras Públicas y después al MIBET, pues se pasaron esos rediseños, se hicieron los ajustes correspondientes, el gobierno inició la construcción, la dividió en 3 etapas, la construcción de Las Parras, quiero decir, o el reinicio, porque duró 4 años cerrada. Exacto. Indebidamente. Y ya entre los meses de julio, yo creo que en julio, y a más tardar en agosto, ojalá que no llegue a agosto, se está entregando, de los 5 cuadrantes en que está dividido el proyecto, se entregan 2. Uno, que es el que le da servicio a los demás, que es un cuadrante administrativo y como dije la palabra, de servicios, que le da servicio a los demás, y los otros 4 que son
cuadrantes de alojamiento. Entonces, de esos cuadrantes de alojamiento, vamos a entregar 1. En total, 2 de 5, con capacidad para 2.400 privados de libertad. ¿Eso es a qué fecha? Está estimada. Julio, a más tardar agosto. Es decir, en 2 meses. Entonces se van a mover internos de La Victoria exclusivamente en este momento, en esta etapa. Eso es lo que se tiene previsto. Yo tengo algunas observaciones sobre eso que las estamos discutiendo, porque producto del trabajo que se vino haciendo ahí, que vino haciendo Roberto Hernández y demás, a pesar del boicot que le tenían al sistema penitenciario dentro de personal administrativo y mafias ahí dentro de la Procuraduría. En la Procuraduría Mafia. Sí, siempre, sí, lo he denunciado siempre, la he denunciado siempre. Ellos, el personal penitenciario, logró bajar la población penitenciaria, no ellos solos, pero gracias en parte a su gestión, de casi 30.000 a 25.000, de 29.000 a 25.000. La población de... Que eran nacional. Preventivos. Preventivos y condenados, y en el caso de La Victoria logró bajarlo de 9.000 a 7.000, pero de ahí vino el incendio, entonces colapsó una parte de la infraestructura, además de las personas que fallecieron, y entonces la infraestructura colapsada, inutilizada, hubo que sacar a los privados de libertad que estaban ahí y repartirlos en el interior, y entonces se bajó a 5.000, vamos a decir. Entonces, de esos 5.000 van 2.400 para allá. O sea, la mitad. ¿Cuál es la capacidad que tiene La Victoria para privados de libertad? La Victoria o la 2.000. No, la Victoria. 2.000 y pico, dicen que 2.800, una manera muy generosa de hacer un conteo. Dicen que 2.800, otros dicen que son 2.300, 2.000 y pico. Le fueron haciendo anexos, incluyendo uno que le llaman el galpón, allá, que está fuera de la prisión, propiamente dicho. Pero, bueno, teniendo esa capacidad, sin embargo, llegó a tener 9.300. Entonces, ahora mismo tiene 5.000. Tú dijiste que se construyó en un lugar inadecuado. ¿Qué significa? Las Parras. Sí. Sí. ¿Por qué? Primero, porque según las normas de Naciones Unidas, los establecimientos penitenciarios tienen que estar ubicados en las comunidades y cerca de... ¿En las comunidades? Sí, cerca, en o cerca de las comunidades de donde son los privados de libertad, a los fines de 2 cosas. Primero, que las familias puedan apoyar al personal penitenciario visitando al privado de libertad. Eso es un apoyo emocional, eso es un apoyo económico, un apoyo familiar importante, pero si tú se lo pones difícil colocándolo, por ejemplo, desde los kilómetros, vamos a poner aquí en la Independencia, ¿cuál es el kilómetro último para allá? El 13. El 12. El 13. El 13, correcto, allá. Del kilómetro ese 13, allá a Las Parras son 72 kilómetros. 72. O sea que usted lo hubiera hecho en La Victoria, si dependiera de ti. Yo, si hubiese dependido de mí, porque a mí me preguntaron en el 2016. En ese momento eran 9.300. Entonces yo dije, señores, acaban de concluir la circunvalación. La circunvalación le da la vuelta a la provincia, rodea el Distrito Nacional. Esos 3 millones y tantos de habitantes que generan una cantidad de privados de libertad, pongan 2 pequeñas cárceles de 1.000, como dice Naciones Unidas también, que las cárceles deben ser pequeñas, en la circunvalación, en los alrededores, en la parte oeste. 2 prisiones de 1.000, 3 de 1.000 en la oeste, zona oeste. 3 en la zona norte y 3 en la zona este. 9.000. Háganlo así. Así, cada vez que cae presa, una persona la lleva. Bueno, usted es cerca de Boca Chica, usted va para una de las... Perdón. Del este. No, hicieron todo lo contrario. Naciones Unidas dice que debe ser en la comunidad, lo sacaron. Dice que debe ser pequeña, en lugar de ser pequeña, le hicieron de 8.500 y la pusieron a 4 kilómetros del límite de Vallaguana. 4 kilómetros. ¿Qué explicación puede tener eso, el no escuchar a quien sabe y tiene la experiencia, el know-how? Bien, importante, voy a responder eso. Hay un elemento adicional.
Bueno, ya vamos a suponer, se cometieron esos dos errores, reunieron a todo el mundo, no lo subdividieron y por otra parte lo pusieron lejos, pero no únicamente lo pusieron lejos. Cuando se hizo el estudio ambiental, resulta que de acuerdo con el informe de medio ambiente, en esa zona llueve de 18 a 24 días cada mes. Repito, de 18 a 24 días cada mes, que es uno incluso de los factores que está afectando ahora la terminación. El mes de abril llovió durante 19 días, o no durante 19 días, sino que en esos 19 días hubo algún tipo de lluvia. Exacto. Entonces, lo pusieron en ese lugar, ahí el porqué, sí, como dice, importante. como pregunta Pablo, porque ellos dicen, vamos a hablar primero de ellos. Sí, sí. Tú, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Correcto. Vamos a hablar primero de ellos. Ellos dijeron que es que no consiguieron terrenos en los alrededores en los alrededores de la circunvalación. Óigame, ponga bien, una circunvalación que está en despoblado. No, espérate, el ingenio Boca Chica, Monte Plata y el ingenio Río Jaina. Que ustedes saben que San Cristóbal en la época de Trujillo le daba la vuelta a la capital. Claro. Y llegaba correctamente, no, y al Monte este. Plata. Sí, bueno, que Monte Plata era parte de la provincia de San Cristóbal. Sí. Bueno, dice que no consiguieron terreno del Estado ahí. Después, porque la vida es así, nosotros descubrimos que ellos sí compraron solares ahí, al Estado. ¿Entiendes? O sea, no había para esto, pero para lo otro había. Entonces, el otro tema es que, como eso estaba diseñado, la idea era un negocio, ellos armaron su paquete. Hay otra cosa, en términos de la localización. El ellos tú no lo identificas, ¿o sí? Tú dices, ellos armaron. Oyan Alán, todo ese grupo de ladrones que había ahí en la Procuraduría, Ya. pero ven acá, ¿y cuándo yo me he economizado esas cosas? No, para que la gente lo oiga. Sí, pues ya que lo oiga, Jean Alán y todos esos ladrones que lo acompañaban. Así. Si no se escucho bien, lo repito, o lo dejo ahí. Siga, profesor, siga, profesor. Adelante. Bueno, entonces, oigan este detalle. Mandaron a hacer, no obstante colocarlo allá lejos, para cubrir la forma, yo diría, mandaron a hacer un estudio ambiental. La empresa que hace el estudio ambiental le entrega un informe de 843 páginas y le dice en el informe que el lugar donde está diseñado implantarlo está sobre 2 subcuencas y cañadas inundables, y que para poder hacerlo ahí y que se rebosan en tiempos de lluvia, y que para poder evitar eso había que hacer unas obras civiles. Efectivamente hicieron las obras civiles. Relleno. Hicieron un movimiento de tierra, exactamente, cuatro, y pagaron 1.093 millones de pesos. Roberto Santana, espérate ahí. Espérate, 1.093 Sí. millones de pesos. El movimiento de tierra. Es difícil usted No, era auditar casi- un movimiento de tierra, No, es difícil no. auditar. No, lo que pasa es que ustedes Ahora, se dedicaron Roberto. a la profesión que no es. Está bien. Debieron dedicarse a movimiento de Mira. tierra. Usted es chico. Roberto Santana. tractor. Roberto Santana Sánchez. Tú tienes una gran experiencia como ningún otro dominicano en todo esto que tiene que ver con sistemas carcelarios, con ese al final, de diferentes países. La pregunta es, uno viendo la mugre ética que hay, o sea, la corrupción que donde quiera, en muchas cosas, pero en el sistema penitenciario, esto es del carajo. Entonces la pregunta es, comparativamente, ¿nosotros somos uno más del montón o es que tenemos un liderazgo en corrupción en esta área, comparativamente con tu experiencia? Pues imagino que los hondureños no son suecos, bueno, también en Guatemala quizás hay su cosita, pero comparativamente, ¿cómo somos nosotros? No, yo creo que en Haití hay más corrupción que aquí. Y según oí a una persona en Haití, y según escuché a una persona del gobierno de los Estados Unidos, parece que en Ucrania también. Para poner 2 países. No se diga más. Roberto. Para el buen Y entendedor. creo, honestamente, que no es que se hayan dejado de hacer los
los esfuerzos, pero honestamente la cultura de la corrupción ha sedimentado bastante, y muy particularmente corrupción en los partidos políticos y corrupción en el Estado, ¿verdad? Sus primos hermanos, y eso ha permeado a la sociedad, a las empresas, y hay una colusión entre sociedad no política y sociedad política para vivir al margen de la ley, con un pie en la legalidad y con otro pie en la ilegalidad. Esa es la verdad. Hasta ahora no ha pasado nada con todas, porque van más de una denuncia responsable, nombre, apellido, datos, estadísticas, que ha presentado Roberto Santana Sánchez en los últimos años en los medios de comunicación con una responsabilidad no muy común. ¿Qué ha pasado con todas esas? ¿No? El Ministerio Público no ha llamado. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Nada. Bueno. Otra pregunta, chicos. Hay sobrepoblación en las cárceles del país en sentido general, y se atribuye en mucho esto al sistema de justicia. Este asunto de prisión preventiva, los jueces emitiendo sentencias y eso. ¿Realmente el sistema de justicia tiene que ver con esa sobrepoblación, o es que los delitos están ahí, las condenas son válidas y las prisiones preventivas también? Es el responsable principal, pero no el único, pero es el principal. Es el principal porque, de acuerdo con nuestras leyes, vamos a empezar con el sistema de justicia en la parte de los fiscales. Ellos tienen la opción de conciliar los casos y de poner medidas económicas, presentación periódica, cualquier cosa. 6 medidas ahí que no implican prisión, pero por comodidad, muchas veces, por presión mediática. Y hasta mediática, o de los familiares, claro, o de la víctima o algo, y también por corrupción. Lo que hacen es que llenan las prisiones de gente. Lo que pasa es que aquí no ha aparecido, y creo que debe de aparecer, y creo que se están dando las condiciones poco a poco para que aparezca, de un sistema que tenga la suficiente independencia para decirle: aquí no caben más, lléveselo para su casa, diciéndoselo al fiscal o al juez, como ocurre, ¿verdad?, en otros sistemas en el mundo. Usted no puede mandar, la misma Constitución lo dice, cuáles son las condiciones en las que tienen que vivir los privados de libertad. Si no hay condiciones para eso, ni un fiscal ni un juez pueden mandar a una persona a que esté privada de libertad si las condiciones que dice la Constitución no se cumplen. Y el que está dirigiendo el sistema, o sea, los que están operando cada una de las cárceles, debe tener la autoridad suficiente, constitucional, para decirle: no me mande esos 10 aquí, que aquí no hay cama para esa gente, o no hay comida para esa gente, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese es uno, el sistema. En lo que tiene que ver con los fiscales, lo que tiene que ver con los jueces, una parte de personal penitenciario corrupto, también, que usted oye hablando de bloqueadores y todas esas cosas, que a lo mejor ustedes lo preguntarían más adelante, pero ustedes saben cuál es la verdad. Los celulares entran solos. No los van a explicar, tú no lo vas a explicar ahorita en detalles. Termina esta parte, sí, que bueno, la voy a terminar. Los celulares entran solos. Los celulares, los privados de libertad que los salen a buscar a la calle, no, es el personal. Y la señal. Es la corrupción, entonces, una pregunta: si no entran los celulares, si el personal es honesto y los celulares no entran, y esos equipos, entonces, ¿qué es lo que vamos a bloquear? ¿Se necesitan los bloqueadores? No. Entonces, el tema no es de bloqueadores o no bloqueadores, el tema es si tenemos personal decente, honesto, o si tenemos personal corrupto. O sea que no hay más nada. Roberto, esto sería una admisión de culpa de parte de nuestras autoridades. Mira, nosotros no podemos acabar con la corrupción en el sistema penitenciario, pero tenemos un problema de que los internos tienen sus oficinas para delinquir con celulares. Delinquir S.A., Delinquir ISA se llama la empresa. Entonces, bueno, como no podemos esto, vamos a bloquear. Vuelvo a tu experiencia, porque es un problema continental. ¿Cuál ha sido tu experiencia en otros países? Que no han funcionado los celulares en la generalidad de los países por el mismo tema de la corrupción, particularmente aquí en América Latina. Ahora bien, un detalle:
Cada vez que llega un gobierno nuevo, ustedes saben que el deber de todo el que está haciendo negocios es plantearle al gobierno, mira, tengo un negocio que es el que te va a ayudar a la imagen de tu gobierno. Y así le hacen a todos los gobiernos cuando llegan las empresas de bloqueadores. Mira, aquí está la solución ya, con eso tú vas a resolver. Los gobiernos que muchas veces no saben, porque acaban de llegar, este es el caso del PRM cuando llegó en el 2020, correcto, y a mí me preguntaron y le dije que no. Entonces vinieron una gente que fabricaban supuestamente todo tipo de soluciones y yo le dije al gobierno en ese momento, bueno, ok, yo voy a discutir con ellos, a tratar el tema, trátalo, Roberto. Y le dije a la empresa, bien, no hay problema, vamos a tratar el tema de los bloqueadores. Lo primero que yo quiero es que ustedes me lleven a un lugar donde ustedes ya los instalaron y funcionen. Estoy esperándolos desde el 20. ¿Entiendes, Pablo? Lamentablemente. Claro. Me hubiera gustado no entenderte. Sí. Entonces ahora cuando empezó el nuevo periodo en el 2024, de nuevo vino esa cosa, vamos con los bloqueadores y volví a decirle lo mismo. En lugar de invertir en bloqueadores, inviertan por favor en personal honesto. Ya, eso no quiere decir no tendremos que no haya soluciones tecnológicas, porque como ustedes saben, hay sistemas de cabinas telefónicas en el nuevo sistema, ¿verdad? Y yo le he propuesto incluso soluciones integrales a los sistemas penitenciarios de la región. Le dije, no compren equipo, no le compren equipo a ninguna empresa, compren servicio. Porque cuando usted compra equipo a los 3 años dice que los equipos son obsoletos, que se venció la licencia, no se puede que tal cosa. Actualizar, ya no permite actualización. Exactamente, que ya no resiste, que hay que comprarlo de nuevo. Entonces no, haga un acuerdo con una empresa o un grupo de empresas que le den el servicio y usted pague por eso y usted supervise. Como que es utópico buscar a mí no me gusta Roberto. honestidad. La lámpara de Diógenes. Pero se puede. No, porque no se puede abogar. Se puede, porque cuando iniciamos la reforma en el año 2002, ahí nunca hubo bloqueadores. Y para que no entraran los celulares, lo que yo hice fue simplemente un oficio de 4 líneas y media. Están prohibidos los celulares para los privados de libertad, para el personal y para las visitas. ¿Y cómo fue ese proceso, Roberto? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque llegó un momento donde estábamos ya en el 40 y tantos en el nuevo sistema, un orgasmo institucional del carajo. Sí. ¿Y qué pasó? Que de repente llegó Emmanuel, todo se derrumbó. ¿Cómo se hizo todo aquello? Porque ustedes no son suecos, ni ese gobierno era sueco, ni Radamés Jiménez noruego. Y Domínguez Brito. Sí. Eso se hizo en el gobierno de Hipólito y hasta el 2012. Lo que sucedió fue que se agotó la voluntad política y por lo tanto la impronta de esa primera reforma, pues esa impronta pues terminó ahí, pero somos optimistas. Ahora estamos involucrados en la segunda reforma, en el segundo impulso de la reforma, y esa nueva reforma que estamos empezando involucra 26 establecimientos nuevos y la erradicación de todas las cárceles públicas que hay en fortalezas militares y recintos policiales, de las cuales ya en este año se van 4 de esas, y van 4.000 nuevos 4.000 privados de libertad para esas nuevas. ¿Cuáles se van las 4? Se va Higüey, se va San Juan, se va Barahona y se va Las Parras, se va la mitad de la Victoria, ahora en este mismo año, y el año que viene es historia. La totalidad está el año que viene, la totalidad de la Victoria. No, esas 4. Yo me refiero al plan de conjunto. Para mí termina interesadamente en diciembre del 27, algo que negoció con el gobierno. No, el 28, digo, no, el 28 eso es cuestión electoral. Póngame eso en el 27. Roberto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los internos? Y hay compromiso de eso. Perdónenme que me extienden eso. Sí, los cuartos están. Sí, hay una, y ustedes me van a entender perfectamente en esto, como uno tiene siempre una prudencia cauta con este tema de que sí, lo vamos a hacer. Lo dije, no, hay que cumplir. Metí ahí a la sociedad civil, tengo 300. Sociedad civil, no participación ciudadana, quiero decir en general. Sí, a ciudadanos de a pie, a las organizaciones profesionales, RAS, juntas de vecinos y demás, etcétera, en comité, provincia por provincia, y dije, no me meta funcionarios públicos ahí, ni me meta políticos, de dirigentes principales, que sea una cosa ahí de la sociedad para que los gobiernos
gobierno no metan la cuchara de que para eso ahí, que ahora pidieron una cosa desde otro lugar, una petición desde otro lugar, y por lo tanto no hay dinero para la reforma. Entonces, el presidente autorizó el presupuesto hasta lo que se llama plurianual, y lo negoció con el intransitable Jochi Vicente. Y Jochi Vicente. Doctor, no. Y con Presbob también. Sí, el doctor no. Presupuesto. Sí. Bueno. Pero, sin embargo, hay un compromiso, y tengo que, en este caso, yo que bromo tanto con Jochi Vicente, él envió la carta que corresponde para el presupuesto plurianual. Está el presupuesto ahí, de lo que se han desembolsado para este año, 3,000 y pico de millones de pesos, y si Dios quiere, y la presión mediática y la presión de la sociedad lo logra, el gobierno necesita ser acompañado para que eso se cumpla. Roberto, Adelante. dos cosas, aunque son diferentes. ¿Dónde está Estamos Roberto conversando ahora en la con oficina? Roberto Santana Sánchez. Él es el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Exacto. Y gracias también por involucrarnos desde la sociedad en esos trabajos permanentemente. Puedo ser testigo de la consulta que se ha hecho incluso en materia de comunicación, para que si usted quiere aportar, aporte. Sí. ¿Verdad? Entonces, dos preguntas Alcalde del Naranjal no puso que no usted. están, no quiero Es un problema poder, para allá. no se mueve una hoja. Es Vamos que a te duele mantenerlo todavía aquí, que ya no- pues no es de que Baní, ahorita me Pablo, hacen eso una es lo que campaña pasa. y necesitamos que todo eso Tú termine. fuiste de los No, culpables, no, dice no. Pablo. Estate tranquilo. Seguimos. Vamos. Él y su Roberto, lo que vamos a resumir lo que significa la reforma penitenciaria. Estamos hablando por parte. Estábamos conversando de la parte operativa, construcción, remodelación, edificaciones. Los puntos para que la sociedad sepa, porque la gente dice, ¿qué reforma? Ni qué reforma, pero tampoco sabe qué incluye la reforma. Y la otra pregunta no tiene nada que ver con eso, sino con el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La situación por la que estamos atravesando en los medios, de esa libertad de expresión, esa libertad del pensamiento. Algunos dicen que el nuevo proyecto podría provocar censura, pero hay unos niveles de expresión que ya pasan a la otra línea de difamación, de injuria, de atentar contra la moral de otra persona, y la sociedad tiene un gran debate, pero ¿qué deberíamos hacer? Son dos preguntas diferentes, pero me gustaría Bien. aprovecharte. En cuanto a la reforma, yo agradezco esa pregunta, la reforma. La agradezco porque yo pienso cada vez que voy a un medio de comunicación, señores, ¿qué estará diciendo ahora mismo el que está oyendo este programa? Dije, pero ¿por qué están hablando de presos? Así es que piensa la sociedad. Tantos problemas. Pero tantos problemas que hay en este país, y lo que están hablando es de Son los delincuentes. presos. Sí. Entonces yo quiero decir a esta sociedad, a esta patria mía, así se llama una hija de Juan TH, patria mía. Señores, las personas que entran en delito son personas que le están haciendo daño a la sociedad, que son llevadas a las prisiones, desde donde no deben de continuar haciéndole daño a la sociedad, y una parte lo está haciendo. Pero tercero, esas personas después, mientras están ahí, aprenden a cometer más delitos, y de hecho lo siguen cometiendo. Pero cuarto, esas personas después que salen a la calle vuelven a hacer lo mismo. Entonces ustedes que me están oyendo, díganme si no debemos de preocuparnos por eso. Hay que preocuparse por eso. Entonces, la reforma penitenciaria es por eso, para que haya mayor seguridad ciudadana, o mejor dicho, para que la delincuencia tenga un control de parte de la sociedad y de parte del Estado, y de manera tal de que cuando hay una sentencia y un delincuente va a la cárcel, la sociedad sea más segura, y no le asalten su hijo, y no le violen su hija, y no le quiten el celular, y no le hagan un atraco express. Lo que todo el mundo sabe que pasa. El que tiene su colmado, el que tiene su supermercado, el que tiene su motocicleta, etcétera. Es por eso. Entonces dicen, no, que este es un pueblo inteligente. No, ningún inteligente. Si están pensando de que este no es un tema importante, pues no son ningún inteligente.
y está equivocado. Y toda la sociedad que piensa que con los presos lo que hay es que, ¿cómo se llama?, poner candado y botar la llave, está pensando de manera equivocada, porque ese preso vuelve para la calle y vuelve por usted. Entonces de eso es que estamos hablando, y por eso es que hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma porque desde las cárceles están asaltando o ordenando asaltar gente, por Dios, porque hay un personal que el Estado mismo le está pagando, y ese personal, en lugar de hacer su trabajo, lo que hace es que es cómplice de los mismos delincuentes. Entonces dígame si debemos de preocuparnos por ese tema. ¿Qué papel Entonces, juega la policía en esa matriz? Perdón. Entonces, ¿en qué consiste la reforma? Que es la pregunta que tú me haces. Bueno, la reforma consiste en atacar esos elementos de distorsión. Que haya un personal debidamente capacitado y honesto, que no sea cómplice de los privados de libertad, que haya lugares adecuados y no como sucede ahora, que hay espacios para 16.000 en las cárceles, de espacios, hablándolo generosamente, pero hay 25.000, lo que quiere decir que hay una sobrepoblación de 9.000, que se están cometiendo delitos desde dentro, entonces tiene que corregirse esos delitos, que hay que desarrollar programas educativos con esos privados de libertad, que hay que meterlos en un sistema obligatorio de educación y trabajo. Esa es la reforma penitenciaria, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos un acompañamiento. Ahora, un detalle que se me olvidó desde el principio. No es únicamente arreglar el tema de las cárceles, que es lo que mismo que yo le he dicho al gobierno de El Salvador. No, arréglame el lugar desde donde salieron los delincuentes también. Claro. ¿De acuerdo? Porque el caso de Bukele, bueno, está bien, usted metió preso a los mareros. Ahora, esos mareros en algún momento salen para la calle, ¿o no? Claro. De hecho, hace 2 meses soltaron 8.000. Entonces la pregunta, ¿de dónde salieron esos mareros? De barrios mareros. Y entonces esos que salieron de la calle y vuelven para los barrios mareros, ¿qué es lo que van a hacer de nuevo? Entonces, por favor, arréglame, desarrollame políticas sociales que evite el tema de la delincuencia, que evite que la juventud se deslice a la delincuencia. Bueno, uno tiene que felicitar, por ejemplo, a Rafael Santos, que tiene este tema de Infotep, sí. y tiene aulas de Infotep regadas, ocupando a la juventud en todas partes. Pero así hay otras políticas sociales. Hasta las Fuerzas Armadas tienen un programa de escuelas vocacionales. No sé si ustedes saben cuántos estudiantes hay en las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, que están regadas en todo el país, aprendiendo de todo, mecánica. Hay 34.000 jóvenes. Entonces, con políticas sociales que se resuelve el tema. Y atención, políticas sociales no están dando dinero a un jaragán que está ahí metido en la cárcel. Ahí te mando 2.000 pesos para que no trabaje. No. Políticas sociales generando oportunidades y creando obligaciones. Usted es empleado público, pero resulta que usted es empleado público y usted no paga de electricidad. Pues mira, resuelve el tema de pagar la electricidad, porque si tú no pagas la electricidad, entonces tú no sigues siendo empleado público. Señores, tenemos que organizar esto. ¿Qué papel juega la policía, Roberto? ¿Qué papel juega la policía en esa matriz de corrupción penitenciaria? Es parte de Porque ella. tú estás hablando de los ella. presos, pero lo que los cuidan. Es parte de ella, de la corrupción en la cárcel y fuera de las cárceles Sí. también. Tú y yo lo sabemos. Pero la policía puede decir también que contribuye a que no se dé una sobrepoblación en las cárceles con los intercambios de disparos. ¿Te fijas, Pablo? ¿Cómo, chico? Roberto, ¿Te fijas la cosa? inversión en seguridad, Roberto. Digo yo. Esos son de los temas también que hay que resolver en el país. En el país hay 2 cosas. Hay que reconocer, no sé si ustedes, ¿qué opinan ustedes de eso? Ustedes saben que aquí los que vivimos en los grandes centros urbanos, el que más sabe es el que vive en las capitales y en los pueblos grandes. Y la mitad de lo que creemos que sabemos es mentira. Cuando empezó Abinader a ir a los lunes a la policía, eso no se va a mantener, se le van a pegar los casos a él. Le voy a decir la verdad. Usted no puede asegurar que ahora hay más delincuencia que cuando eso empezó. El tema es el método, ¿verdad? Pero la verdad es que eso ha reflejado una preocupación del Ejecutivo por el tema. Claro. ¿Verdad? O sea, explíqueme cuántos ejecutivos, desde que se fundó la República, van todos los lunes a la policía para ver el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana. Hay que reconocerle eso. Ahora bien, lo cierto, junto con eso, que es la preocupación tuya, que todo tiene que ser
tiene que trabajarse en un contexto holístico, para usar una palabra y no herir demasiado cosas. Holístico. Yo le decía a un amigo mío, integrar todo junto, todito junto. Decía que la policía es la institución desde que se creó en la época de Trujillo, que Trujillo, siendo lo que era una familia de atracadores, de falsificadores de cheques, de robadores de ganado, como todo el mundo sabe, entonces crearon una policía a la medida de ellos. Ese es el origen de la policía, es un origen expurio. Vamos a hablar claro, ¿verdad? Entonces, pero cuando vino la democracia tuvimos la oportunidad de modificar esa policía. La pregunta es, ¿se modificó esa policía? No se modificó. Si no se modificó, ¿cuál ha sido el agente eficiente principal para que no se modifique la policía? La corrupción. El agente. No, la policía misma ha sido exitosa evitando que la reformen. Y segundo, el responsable principal, el dueño del negocio. ¿Quién es el dueño del negocio? El Estado. ¿Quiénes manejan el Estado? Los políticos. Es decir, las políticas democráticas no han podido convertir a la policía en una policía democrática. Yo lo hablé en un programa, creo que un domingo, en estos días. Pues yo sé que ellos están, me refiero al gobierno, haciendo un esfuerzo, pero bueno, o sea, yo digo lo que yo creo sobre este tema. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que el tema de la policía es cambiarle el uniforme? Aquí entre nosotros. No, imposible. Háblenme de eso, pero hablen de eso. Es que tú no, o sea, por Dios. Que son elementos. Sí, oye, Cristian, por no hablar, dice que el entrevistado soy yo. Lo que pasa es que son elementos. Son elementos secundarios. Hay que ir al nodal. O sea, yo estoy de acuerdo con que le cambien el uniforme. Y muchas cosas más. Pero no que a un policía corrupto tú me le cambies, me dice, bueno, tú tienes un uniforme gris, ahora tienes uno azul. No. Una cosa, por una cosa no. Ahora hay que ayudar. En lugar de tener una actitud negativa, lo que tenemos que tener una actitud positiva. Formen bien esos policías, depuren bien esos policías. A todo el que lo pueda hacer, el gobierno, el actual director, que me reúno todos los miércoles con él para el tema penitenciario. O sea, hacer un esfuerzo para eso, porque el daño es profundo. El daño de corrupción dentro de la policía históricamente ha sido un daño Roberto, profundo. Y no estamos en el mejor de los momentos a partir de lo que tú acabas de admitir. Y es lo positivo que es que el jefe del Estado, la presencia de un jefe de Estado es fundamental para romper cosas tan poderosas como las mafias de la policía. Quizás sea el mejor momento para que todos, desde nuestros diferentes ámbitos, pues aportemos y aprovechemos este momento, porque nadie sabe si el otro vendrá con otra escuelita. Pero una de las cosas que siempre se ha dicho, que para tú superar los grandes problemas de una sociedad como esta, el punto uno es que el jefe del Estado, con su presencia, apoye. Sí, se empodere el tema. Si el tipo está yendo y las estadísticas le están dando la razón, lo que pasa es que se resiste, esta corrupción está inoculada, ha sido difícil. Y esa corrupción es parte de lo que de la pregunta que tú me hiciste sobre el tema de los medios de comunicación, el desbordamiento. Este desbordamiento es una consecuencia de cosas que vienen pasando hace mucho. Es una consecuencia de la misma cantidad de emisoras ilegales que hay operando aquí en el país, emisoras de radio, y de una cantidad de bancas de apuestas que andan ilegales por ahí. Cuando tú examinas quiénes son los dueños de eso, son políticos. Entonces esos mismos políticos no tienen la autoridad. Cuando ponen a una persona ahí, esos mismos políticos, una parte de ellos, ¿verdad? Están aliados con esos mismos narcotraficantes, y esos narcotraficantes están fondeando, están, ¿cómo se llama? Patrocinando a una parte de la agenda de comunicación de este país, diciendo de todo a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿en qué estamos? Si el organizador social es el Estado lo dirigen los políticos, una parte de los políticos están metidos con los delincuentes, y los delincuentes están promoviendo todo lo que está pasando, incluyendo el desbordamiento que hay en los medios de comunicación. Roberto, ¿Sí o no? Sí, Roberto, hay algo que llama la atención, y es que posiblemente este es uno de los momentos más difíciles por la falta de alternativa. Había una partidocracia, una élite económica que lo dirige todo y lo puede todo, pero siempre, o en muchas ocasiones, ha habido una ligera esperanza, alguien que tenga un mínimo poder de convocatoria, un 4, un 8, un 6, se está creando un movimiento que es pequeñito, pero más o menos. ¿Tú recuerdas un momento en la historia nacional donde la sociedad esté tan vencida? Porque yo no veo nada que tenga un 0.3
Por ejemplo, el PRD tiene 0.3. Bueno, lo bajo. Alguien que tenga un 0.2 de la intención de voto, una mínima popularidad, que signifique a mediano plazo alguna esperanza, porque como estamos, vamos mal, aunque económicamente tengamos todos los aplausos que nos quieran dar. O sea, tú recuerdas una época como sin esperanza, ¿no? Porque en los 12 años terrible, el yanqui balaguerismo, la cosa, pero había una alternativa y había unos sueños. En la época de Trujillo, incluso había una situación así, sin esperanza, la gente tuvo que coger las armas, etcétera. No es la situación de ahora en cuanto a la alternativa, pero lo cierto, porque en el contexto de la democracia, perfectamente la gente tiene derecho a brazos caídos. Por ejemplo, todo el mundo conoce mi opinión sobre el tema de los partidos políticos. Bueno, si fuera por mí, yo no me levanto de la casa a votar, porque no hay por Roberto Santana, ¿verdad? Entonces, si los partidos van a sus elecciones, vayan a sus elecciones, cojan ahí creo que le dan 3.000 millones o no sé cuántos millones que le dan para que sean, 5.000, para que organicen la democracia y que la sociedad le diga que ellos mismos voten por ellos mismos. Pero ¿qué sucede? No pasa eso, porque aunque una parte de la gente no va a votar, porque hay un nivel de abstención alto, que todo el mundo lo sabe, sin embargo la misma corrupción se encarga de poner a votar hasta los muertos. Entonces, de acuerdo. Entonces, es difícil. Volvamos a la oficina penitenciaria. Daniel, tú hablaste hace un ratito de la inversión en seguridad que significa la reforma penitenciaria. Yo siempre lo ubico, ahora no tengo el dato, en la reincidencia. En el mejor momento, en uno de los momentos, recuerdo en que estabas al frente, creo que era un 7, un 8, un 6 de reincidencia de los delincuentes. O sea, cuando volvían a la calle, 6-7% volvían los mismos crímenes, delitos, y lo hago por la referencia que hiciste. Pero cuando no funciona, o cuando no es así, o cuando se deteriora, nos metemos en 40, 50, 60, lo que quiere decir que una inversión muy importante en la seguridad, en la tranquilidad de todos. En ese sentido, ¿qué van a hacer en las parras para la educación, formación de los que van a ser trasladados desde La Victoria a ese lugar? ¿Cuáles son los programas educativos, los programas de trabajo? Todo eso que tú nos presentaste, ayudaste a ver cuando se inició todo este programa de reforma. Bueno, lo primero es que estamos en un segundo momento de reforma. Vamos a decir que tuvimos una primera reforma que duró hasta el 2012, por ahí, 2014, 2015, y que estamos en un segundo momento de reforma. No es extraño que una reforma se empiece y haya que concluirla, o se agote por falta de voluntad política, haya que empezarla de nuevo. En los estados pasa eso muchas veces, ¿verdad? De hecho, en la institucionalidad, por eso se habla de la Primera República, la Segunda República, la Tercera República, cuando el Estado ha colapsado. O sea, no únicamente una institución X puede colapsar, el Estado en su conjunto puede colapsar. Entonces, en este caso, aprendiendo de las enseñanzas anteriores, estamos agregándole todo lo positivo del primer momento de la reforma y estamos agregándole elementos nuevos. Entre los anteriores y los nuevos, para el caso de las parras y para las demás, las 26 que vienen que faltan para ser reformadas, pues está todos los niveles de educación. Y como dije hace un rato, la educación y el trabajo son obligatorios, no son opcionales. Muchas veces los privados de libertad dicen, no, porque yo vine a hacer mi cárcel. Le decimos, no, tú no viniste, aquí te trajeron, que es distinto. Este es un sistema correccional, no es un tema opcional. ¿Y el trabajo obligatorio está fuera de la Constitución ya? No, no el trabajo obligatorio, forzado. Exactamente. Lo que se llamaba trabajo público en la ley anterior, correctamente. ¿Cómo se haría ahora? Correcto, como lo estuvimos haciendo del 2003 al 2012, 2015, correcto. ¿Cómo es? Ejemplos, por ejemplo. ¿Cómo es? Entonces, tienen que... Si estudian en una tanda, tienen que trabajar en otro. ¿En qué tienen que trabajar? En lo primero que tienen que trabajar es ocuparse de su propio recinto.
Nosotros no tenemos que estarle limpiando la habitación a nadie, ni arreglándole la cama a nadie. Tiene que arreglarla usted. Usted tiene unos pasillos, usted tiene una grama en los alrededores, usted que tiene que mantener eso, etcétera. Pero resulta que nosotros, como el Estado, es decir, con el dinero de la sociedad, es que se paga la alimentación, incluyendo la alimentación suya. Lo cierto es que usted es un ofensor social, nosotros lo vamos a rehabilitar, pero una parte de esa rehabilitación es que usted empiece a ganarse la vida usted mismo con su trabajo. Usted no tiene que ser un mantenido de nosotros ahí. Por lo tanto, programas laborales completos, desde huertos escolares, que es una cuestión así medio, ¿verdad? No tan productiva, pero es para generar, como se llama, ocupación. Pero mira, Roberto. Pasando por las actividades agrícolas, las actividades pecuarias. En estos días me ofreció un señor ahí 500,000 de alevines. Pues nosotros tenemos ahí en Las Parras, tenemos 400,000 metros de lago, 500,000 de metros casi de lago. Entonces, a soltar alevines de diferentes cosas. Claro. Y por igual, agricultura. Para eso tenemos, porque hay que ver con qué herramientas lo van a hacer. Bueno, lo vamos a hacer con el FEDA de agricultura. Sí. Con el que trabajé en la ocasión anterior. Lo vamos a hacer con las asociaciones productivas de ahí, que hay muchas, ahí en Guerra. Por otra parte, en Guerra hay zonas francas. Ya hablamos con las zonas francas para que le den empleo a esos privados de libertad. Ellos se trasladen allá. Nosotros tenemos 5 talleres. Vamos a tener, tenemos en este momento 3. Vamos a tener 5. Entonces las zonas francas se pueden instalar ahí. Arréglame, envuélveme esos tornillos, empaquétame ese qué sé yo cuál. Y ahí, el dinero lo ganan, se le guardan el dinero de acuerdo con la ley. Una parte del dinero es para él, otra parte es para la familia, otra parte, un 20% es para el centro y otra parte es para cuando él salga. De hecho, en lo que queda del nuevo modelo penitenciario, Pablo, sí, porque el nuevo modelo penitenciario no se ha extinguido, sigue funcionando, maltrecho, pero sigue funcionando. Hay una persona en estos días en San Pedro de Macorís, al final de su pena, cuando se hizo balance y se le entregaron 712,000 pesos. Wow. Él tenía montado ahí una zapatería, tenía etcétera, etcétera. Entonces, por igual, en la educación, todos los niveles educativos, alfabetización, educación básica, educación secundaria, educación superior y educación técnica. La superior la estoy haciendo con Peggy Cabral y la FUN Mujer. La técnica con Rafael Santos y con las escuelas vocacionales esas que dijimos y las comunidades fronterizas de las Fuerzas Armadas. Es decir, le vamos a tirar una cobertura completa de educación y trabajo obligatorio a los parte obligatoria educativa es hasta la formación de bachiller, ¿o sigue? Hasta bachiller, como dice la ley. Como dice la ley. Y hay un elemento importante que dio gran resultado y como ustedes lo tienen todo tan claro, se trata de recursos y de voluntad política. El Instituto Superior de Agricultura, donde yo estudié, nosotros no teníamos personal en la lavandería, personal en la lechería, en la posilga. Teníamos una finca de 300 tareas donde había 2 obreros. Los obreros estudiantes mismos. Nadie lavaba el baño. Muchachos de clase, habíamos un pobre, pero también había muchachos de clase media alta. Estaban los Bros de Santiago, yo recuerdo, los Vázquez de Puerto Plata. No. Ahí, como le digo, ahí nadie limpiaba un baño, nadie organizaba una cama. Y si con muchachos, buenos estudiantes seleccionados entre 10,000 aspirantes, se hacía eso, ¿por qué no se puede hacer? Y eso ustedes lo tienen en blanco y negro y con experiencia vivida. Entonces, esto es como un asunto de... Y hay un elemento adicional, está lo del medio libre. Y es que ellos, desde que tienen una parte de su pena, nosotros los sacamos a hacer diferentes tipos de actividades. Un ejemplo de ello es que ahora mismo en Las Parras, para concluir esta fase, porque le quedan 2 meses y tanto, sí, nosotros estamos apoyando a Roberto Hernández, estamos apoyando a la Procuraduría, con personal, el director del sistema penitenciario. Estamos llevándoles privados de libertad de San Pedro y de Monteplata, 95, que se están encargando de acondicionar las áreas verdes y preparar las áreas productivas. 95 en este momento están yendo allí. A todo preso.
Desde que tú le dices a un preso, mira, tú vas a pasar esa puerta, él aunque no sepa, él dice, sí, llévame, sí, que yo sé. Yo sé. O sea, sí, y el modelo Salcedo. Pero ¿cómo se llama? Lo depuramos. Roberto, ¿cómo está la clase pública, la cárcel pública de Salcedo? ¿Sigue siendo tan ejemplar como años? Vamos a hablar claro. O sea, la cárcel pública de Salcedo es una cárcel tradicional. Pero una vez Jaime David me dijo, Roberto, yo quiero llevar a las personas que trabajan allá para que ustedes le den una inducción de cómo funciona el nuevo modelo. Nosotros le dijimos, lo hacemos con mucho gusto, pero lo primero que hay que hacer ahí para que eso sea el nuevo modelo es sacarlo de la fortaleza, ¿verdad? Porque no puede haber un nuevo modelo y eso está todavía ahí. Y naturalmente ellos han hecho su esfuerzo, es decir, es una prisión tradicional, pero trabajan, sí, hacen sus actividades, sí, correcto, le recogen los celulares los viernes y se los dan de nuevo el lunes, pero no hay problema. 87, 83 celulares. Roberto, gracias. Importante conversar con Roberto lo mío fue distinto, Santana Sánchez. Lo mío no director fue de la Oficina Oye, estamos hablando Nacional quiero de decir apoyo a la reforma penitenciaria. Cristian, el chisme. Un segundito. Separar, Roberto, un segundito. Quería decir para final que fíjense que la primera reforma se agotó porque faltó voluntad política y porque estaba en un sitio donde esa institución no le interesa el tema penitenciario, que es la Procuraduría General de la República. Esta segunda reforma tampoco se mantendrá en el tiempo si el sistema penitenciario sigue en la Procuraduría. Hay que sacarlo de ahí. Ministerio de Justicia. Porque un Ministerio de Justicia o una institución independiente como existe en otros lugares, pero que para nombrar un barredor no tenga que reunirse el Consejo del Ministerio Público. A los fiscales no les interesa ese tema. Además, el mismo que te persigue, el mismo que te acusa, no puede ser el mismo que se sienta contigo de que rehabilitarte. Eso no puede estar junto. Entonces eso es importante, ¿verdad? Sacar eso de ahí. Y Jenny está de acuerdo, ella está de acuerdo. Algunos mafias y ladroncitos que hay ahí, que siempre los ha habido, ¿verdad? No están de acuerdo, pero ella está de acuerdo y la gente clave de ella está de acuerdo con hacer eso. Gracias, Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Antes de los chismes de Julián. Gracias, Roberto. Para el Campito, sí. El Campito. Para el Campito te tengo referencia para el Campito. Él necesita. Necesito mano de obra no calificada allá arriba, de manera que los necesito. A Roberto no. Pero perdón, Roberto. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y con qué hacerlo. Claro. Yo te voy a indicar el lugar. Y si dice que te mandamos desde a diario, te va a una rebaja importante. Ahí en la San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez, a la derecha, tú vas a ver un letrero grande, un parqueo grande. Dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. Si le dice que te mandamos del programa, habrá una rebaja importante. Y por el trabajo que hace también va a haber otro cariñito. Venden asadas ahí. De todo. Asada, machete. Es importante porque una vez de todo. Cierra de calidad. Una vez estábamos Radamés Jiménez y yo en Israel. Y la mamá de él tenía 90 y pico de años ya. De verdad, se le iba la guagua a veces. Entonces él siempre salía escondido. Porque ella decía, ¿para dónde tú vas? Diciendo Radamés, el procurador. Bueno, estamos por allá por Israel. Entonces Radamés la llama haciéndole creer que está ahí al lado, que vuelve de una vez. ¿Dónde tú estás? No, ¿y qué tú estás? No, estoy aquí con Roberto, estamos fajados trabajando. ¿Y cuántas asadas y cuántos picos y cuántas? No, porque estamos conversando. Unos buenos guagos que son ustedes, venga para su casa. La mentalidad del campo del hombre de trabajo, claro. Está con los instrumentos de trabajo. Partida de vago. Gracias, Roberto. Materiales Industriales, una ferretería completa, Roberto Santana Sánchez. Qué bueno. Nosotros continuamos. Conoce las claves del